Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles. Escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Muy buenos días, amigos. Muy feliz miércoles. Me da muchísimo gusto saludarles aquí en su programa Gaby Contigo. Yo soy su amiga Gaby Machuca. Hoy tenemos un tema muy bueno, excelente para todas las personas que a veces se comunican aquí a cabina y que nos da mucho gusto que lo hagan. Y sacamos el tema porque mucha gente nos dice, oye Gaby, fíjate que pasé por algo terrible, algo muy grave y resulta que no sé cómo levantarme de eso. ¿Cómo resurgir después de una crisis? Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Todo depende de... Haga de cuenta que las crisis son para cada quien diferentes, porque a veces hay personas que pierden a un ser querido, hay otras que pierden dinero, gente que se queda sin su pareja o que están en crisis en su matrimonio y pues para cada quien le duele. De diferente manera, pero le duele, es su dolor. Entonces, la gente que se siente derrumbada, si tú te sientes el día de hoy muy mal y ya tienes tiempo sintiéndote así, no sabes de qué manera salir de ese dolor que te está quejando ahorita, vamos a platicar de eso para que tú puedas dar un paso adelante y buscar la ayuda que necesitas, porque no es posible que vivamos siempre atorados en una situación dolorosa, en una crisis. Acuérdate que hemos escuchado en muchas partes y a veces te publico ahí en mi Facebook que las crisis son oportunidades también para que tú salgas adelante, no para que te quedes atrapado ahí. Sé que cuesta mucho trabajo verlo de esa manera, pero créeme que las personas que, si tú me estás escuchando y ya saliste de una, tú podrás decir, es cierto, en algún momento estuve, pero ya no estoy. Y aprendí de esto y sé que a lo mejor el día de mañana me van a llegar otras cosas que también me van a lastimar, pero voy a encontrar la manera de salir también. Es que no podemos estar atorados siempre en un solo lugar, depende de nosotros. Te voy a dar el teléfono aquí en cabina, estamos en vivo. Tengo a mi invitada, la psicóloga Mayra Almanza, para que le hagas preguntas. 212-9020 es el teléfono para que te comuniques con nosotros. Aquí está Víctor, listo para contestar las llamadas. Yo también, Mayra. Vamos a ir a música. Ahorita regresamos, vamos a hablar de cómo resurgir después de una crisis. Estamos de vuelta, vamos a platicar, amigos, de cómo resurgir después de una crisis. Ay, Dios mío, si a ti te está pasando algo así y dices, híjole, yo todavía siento que sigo sufriendo por aquello que pasó, o ¿cómo saber si yo estoy en crisis? Eso es algo que a lo mejor ni cuenta nos damos, ¿verdad? Si tú no te das cuenta hoy, vamos a platicar de eso. Te presento a mi invitada y amiga, la psicóloga Mayra Almanza. Mayrita, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gaby. Muy feliz el día de hoy, fíjate. Qué bueno, se te nota. ¿Verdad? Ya entró la primavera, estábamos diciendo ahorita antes de corte, entonces estoy muy contenta con todo y la primavera. Claro que sí, ya entró la primavera. Pero fíjate que ahorita lo que me preocupa un poco, todas las llamadas que hemos estado recibiendo en diferentes programas y mensajes por el Facebook, que también a ti te ha tocado recibir en tu Facebook, de personas que creen que es normal vivir como sufriendo, como mal en esos problemas, o sin olvidar, o no, más bien olvidar, sin superar aquello que les pasó hace muchos años. ¿Qué te gustaría, Mayrita? Que tú nos dijeras qué es crisis. Por supuesto. Y cómo saber, sería la siguiente pregunta que me encantaría que tú nos contestaras, pues cómo saber si yo sigo en crisis. Ok, perfecto. Bien, bueno, empezamos entonces diciendo que la crisis es un estado emocional, un estado de desorganización. Es decir, algo me pasa que me choquea
o que me bloquea, me desorganiza desde mi persona hasta mis actividades cotidianas. Y en ocasiones son tan fuertes estos estados que me imposibilitan para continuar con mi vida cotidiana. ¿Ok? Las crisis entonces pueden ser, como tú bien lo comentas, muy cortas o muy largas también. Y pueden ser pequeñas crisis o pueden ser crisis impactantes que no olvido en toda mi vida. Wow. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión estar en una clase hace ya tiempo con unas amigas y a una de ellas se le cae su computadora y se le rompe. Entonces, la maestra estaba dando la clase y mi amiga, yo la pude observar, pues que no estaba en la clase. O sea, estaba pensando cómo le iba a hacer porque se le acababa de romper su computadora, tenía información muy valiosa en ella y pues tenía que entregar trabajos y varias cosas, ¿no? Entonces, ella tuvo una pequeña crisis en ese momento. Nos explicaba la maestra precisamente pues que en ocasiones tenemos la idea de que a lo mejor las crisis son cosas muy grandes, pero también existen estos pequeños momentos que podemos entrar en crisis. Como por ejemplo a ella que se le rompió su computadora y bueno, rápidamente pensar y hacerle para solucionar el problema, pero en un principio vivió la desorganización y el no saber qué hacer y la desesperación. Hay otras crisis que son más duraderas y son mucho más graves, obviamente, que romper una computadora, ¿no? Claro. Como tú bien decías, depende mucho entonces de la persona, de la situación y del estado emocional de la persona. Hay crisis también, por ejemplo, Gaby, que son inesperadas. A esas crisis se les llaman crisis circunstanciales. Por ejemplo, tengo un primito, un sobrinito, perdón, al que le mandamos saludos a David, que un día iba caminando por la calle, por favor no hagan esto, iba con su teléfono y entonces al parecer no se fijó que venía un auto y lo atropellaron. Wow, ay no. Entonces eso también es una crisis y es circunstancial porque no nos esperamos. Imagínense cómo se movió la familia cuando pues le tienen que avisar a los papás y luego el niño se golpeó muy fuerte, gracias a Dios no le pasó nada, pero obviamente todos estábamos muy preocupados por lo que había pasado. Entonces hay este tipo de situaciones también que nos pueden poner en crisis, un asalto, el diagnóstico de una enfermedad, algo que no estábamos esperando, la muerte inesperada de una persona. Sí. Y eso obviamente nos pone en este estado de desorganización donde no sé qué hacer, donde mi mente no gira ya por otros lados más que se enfoca en eso y hasta puedo dejar de comer, se me quita el sueño y obviamente me da mucha preocupación. Entonces sería como características o síntomas de una crisis, sería entre esas eso, dejar de comer, falta de sueño, así es, mucha angustia, preocupación, ansiedad, tristeza, así es, llanto, molestia en ocasiones también, sentimientos revueltos, digámoslo así también. Ok, malo cuando esto ya nos dura por años, Entonces sería que estamos en crisis, aunque hayan pasado muchos años. Así es. Wow, bueno, ahorita seguimos platicando, señora, quédese con nosotros. Si quiere hacerle preguntas a mi invitada, la psicóloga Mayra Almanza, aquí estamos a sus órdenes a la hora de los cortes, que ya vamos ahorita a un corte. 212-9020 es el teléfono aquí en cabina. Estamos hablando de cómo salir cómo salir desde una crisis, principalmente. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Estamos platicando de cómo resurgir después de una crisis con mi invitada, la psicóloga Mayra Almanza. Mayrita, estábamos diciendo que antes de salir a corte que hay personas que se quedan atrapadas en estas crisis. Híjole, se me hace como una tortura esto para una persona que está así. Yo sé que no es fácil el poder superar algo que te dolió bastante, pero una persona que está así pues se está desgastando, está desaprovechando su vida, incluso perdiendo
la oportunidad de disfrutar a los otros seres que tiene a su lado. Así es. Por alguien que perdió. Y no, ahorita no me refiero nada más a lo de perder a una persona que fallece, sino, por ejemplo, he oído casos increíbles de señoras o señores que ya tienen sus 50 y tantos años y todavía no olvidan un amor de los 25 años. Y siguen resentidos y dolidos, rehicieron su vida, se casaron con alguien más, pero siguen en crisis por aquello que les pasó con una persona que ya no está. Así es, Gaby. E incluso, fíjate, esto que tú comentas se puede convertir hasta en enfermedades. Sí, como por ejemplo la depresión. Sí. En muchas ocasiones las depresiones son crisis no resueltas. Oye, y las crisis, por ejemplo, hay gente que dice, es que yo estoy en crisis alcohólica. O crisis de drogas, o en crisis por, no sé, porque soy adicta a la comida. Esto también es una crisis cuando lo decimos así. Sí, también puede encajar en esto. Ahora, fíjate que hay una teoría muy interesante, en la teoría general de los sistemas se habla de que estas situaciones que tú me estás postulando son síntomas de crisis más profundas. Por ejemplo, si soy alcohólica o si soy adicta a alguna droga, probablemente detrás de esa acción traigo muchas cosas cargando que me han llevado a desencadenar de esa manera mi frustración, mi molestia, o es una manera incorrecta, obviamente, de sentirme mejor o de olvidarme de mis penas o de mis cosas. Por ejemplo, puede haber violencia intrafamiliar, puede haber falta de padres, aunque vivan en un entorno donde estén mamá y papá, pero, por ejemplo, hijos que no son atendidos. ¿Ok? Infidelidades, problemas en el matrimonio de comunicación, de desconfianza, pueden reflejarse también en el consumo de alcohol o de drogas. O mujeres que no saben cómo manejar sus problemas con sus hijos, con su pareja, en su trabajo, y entonces por eso comen en exceso. Sí, y luego decimos, estoy en crisis. Se nos hace tan fácil decirlo, ¿verdad? Así es. Estoy en crisis porque no puedo estacionar el carro. Ay, estoy en crisis porque no me ha llamado. Estoy en crisis porque no encuentro el trabajo que quiero. Entonces, a todo esto se le puede llamar crisis también, o estamos empleando mal la palabra crisis. O el hecho de la crisis. Estamos acostumbrándonos efectivamente a utilizar este término, ¿no? Acuérdense, la característica es que me desorganizo completamente, que tengo muchos sentimientos y pensamientos que me hacen que no pueda actuar en el momento en el que se necesita. Entonces, bueno, pudiera ser que para alguna persona no manejar el auto pueda ser crisis, ¿no? Y que le dé hasta un brote psicótico, o pudiera ser que le dé se me fue de pánico. Te voy a decir, te doy chance que lo agarres, porque se te fue. Un ataque de pánico, perdón, Sí, pudiera ser que también eso pase, ¿no? Pero por lo general utilizamos el término para decir, me desesperé, que no es lo mismo de lo que yo estoy hablando en este caso. Oye, Mayrita, ¿y las crisis? A ver, ¿hay etapas en las crisis? Claro. A ver, ¿cómo le hacemos para saber en qué etapas de la crisis estoy yo? ¿Qué tan mal estoy para poder salir? Ok, fíjate que una crisis se vive en un proceso como el que pasamos cuando manejamos un duelo. Okay. Precisamente podemos empatar estos procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que llega a un estado completo de desorganización, que es el inicio de la crisis, digámoslo así, donde no sé qué hacer, donde no lo puedo creer, donde entro en shock. Sí. ¿No? Que sería cuando nos dan la noticia o cuando nos damos cuenta de las cosas. Posteriormente, quizá venga un periodo de negación, ¿verdad? Posteriormente viene el vivir todos los sentimientos a flor de piel, cuando ya estamos inmersos en la situación, cuando ya nos damos cuenta dónde estamos parados en nuestra realidad. Por ejemplo, el haber perdido un trabajo, o haber
dado firma para el aval de alguna persona y que la otra persona no paga y ¡Qué que está en horror! riesgo que te embarguen porque la otra persona se fue. Por ejemplo, Sí. eso también es entrar en crisis. Sí. Y te digo, diferentes situaciones como estas, entonces me generan en esta etapa de la crisis todo el montón de preocupaciones, tristezas, sentimientos, miedos, corajes, etcétera. La siguiente etapa que se vive en esta crisis es precisamente donde nos vamos a enfocar en los siguientes cortes, el cómo ir resignificando lo que me está pasando. Ujú. Y por último, pues la terminación de la crisis, cuando ya me doy cuenta que nuevamente puedo funcionar, ¿no?, en lo que estoy haciendo. Ok. Y fíjate que también a lo largo de nuestra vida podemos caer, según la etapa de nuestro desarrollo, en algunas crisis. Muy Como- bien, incluso Ajá. los jóvenes, ¿eh? Así es, por ejemplo, la más conocida pues es la crisis de la adolescencia, ¿no? Que Sí. decimos, ay, este muchacho ya anda que no se aguanta y ya esperamos que se pongan en crisis, Oye, ¿no? entra en crisis él y entra en crisis toda la familia. Claro, o luego dicen la crisis de los 40 con los Ay, hombres, caray. ¿no? Y no nada más los hombres, también a las Las mujeres. mujeres, les pasa, claro. así que no hay que ponerlos a ellos nada más, también las mujeres. Y señora, ahorita vamos a ir a un corte, vamos a seguir platicando de la crisis, cómo levantarnos de una crisis. Vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Y seguimos platicando de cómo salir de una crisis con mi invitada, la psicóloga Mayra Almanza. Ay, Mayrita, pues fíjate que esto de las crisis a mí me mueve mucho porque todos a lo largo de la vida estamos pasando por crisis, yo creo que Así es, seguido. así es. O sea, muy, muy seguido y no nos damos cuenta. Tú me decías ahorita en corte, bueno, ahora hay que ver lo positivo de las crisis. ¿Cómo salir de esto? Y darnos cuenta que sí se puede salir. Efectivamente, Gaby, quisiera precisamente que te tomaras un tiempo para reflexionar, tú que nos estás escuchando, cuáles crisis has vivido. Y date la oportunidad también de sacarle provecho a eso que ya viviste, precisamente para que lo que está en tus manos no vuelva a suceder. ¿Ok? O para entender que la vida es como es y que en ocasiones, aun cuando no nos gusta lo que pase, pues no lo podemos controlar. Y entonces eso hace que nos demos cuenta que nosotros podemos ser capaces de hacer cosas que ni siquiera nos imaginábamos o sacar nuestra fortaleza que estaba dormida y que quizá ni siquiera pensábamos que teníamos esa fortaleza, ¿no? Exacto. Por ejemplo, me ha tocado ver personas o conocer personas que han vivido la pérdida de un hijo y han sacado fuerzas de donde pudieron para lograr continuar con su vida, ¿no? Sí. Que obviamente una situación así de fuerte y de difícil no se olvida, se aprende a vivir con eso, ¿ok? Y se puede salir de una crisis de ahí, por ejemplo. Sí. También te comentaba en corte que esto es tan común como tú bien lo comentas, que nos puede pasar a cualquiera en muchos momentos de nuestra vida y que yo quiero compartir con ustedes como en una ocasión cuando yo era muy joven, tenía alrededor de unos 18 años, 20 por ahí, trabajaba yo en una empresa, antes de ser psicóloga, trabajaba yo en una empresa y yo estaba muy feliz en ese trabajo, ¿no? Me desvivía por atender a las personas y me iba perfecto, ¿no? Yo estaba muy cómoda, muy feliz, era muy buena en lo que hacía. Pensamos que nunca va a cambiar eso, ¿verdad? Efectivamente, pero ándale que se me ocurre casarme. Entonces, mi esposo trabajaba en la misma empresa que yo y la empresa tenía la política de que no podía haber ni novios ni esposos. Nosotros a escondidillas éramos novios, Mira qué pero al tienes. momento de casarnos se tomó la decisión de que una persona se iba a despedir. ¿Y qué me despiden de mi trabajo? Ya me imagino. Para mí, ese momento fue un momento de crisis muy fuerte, Gaby. Y las personas que nos escucharán dirán, ay, pero pues es la pérdida de un trabajo. Sí, sin embargo, fue
un aspecto muy importante en mi vida. Por eso decimos que las crisis se sienten dependiendo de las capacidades de la persona y de las situaciones que están viviendo. En ese momento, a los 20 años, me pegó en la parte de la autoestima, porque mi autoestima se basaba mucho en los resultados que yo tenía en el trabajo. Entonces, al momento que yo ya no tuve ese trabajo, era como sentirme desvalorizada en este caso. Sí. Y obviamente agobiada, porque ¿qué iba a hacer iniciando una nueva etapa de mi vida sin trabajo? ¿Qué aprendí? Vamos a esta otra parte. Aprendí que en una empresa ninguna persona es indispensable. Así es. Tristemente, quizá para algunos, o hablando de la realidad, porque así son las cosas, así pasa. Nadie somos indispensables. Y no nada más en una empresa, Mayrita, en la vida. Así es. Para otras personas, para quien sea, en algún momento dejamos de ser indispensables. Sí. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta para que las crisis no nos peguen tan duro. Poner los pies sobre la tierra, que va a haber cambios y que en algún momento a lo mejor ya no va a ser color de rosa como estaba haciendo, ¿verdad? Vamos a ir a corte. Ahorita regresamos. Gracias por compartir su experiencia, Mayrita. Gracias. Y señora, si nos quiere llamar, háblenos aquí a cabina 212-9020. Estamos hablando de cómo salir de una crisis. Ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Y seguimos platicando de las crisis, cómo salir de las crisis. Ay, Mayrita, yo te decía hace ratito en corte también que, a ver, ¿tú qué piensas, verdad? Y ustedes, amigos, también, ¿qué piensan? Hay crisis que creo que nosotros mismos podemos evitar que nos sucedan. Por ejemplo, ya la vemos venir, ya vemos que algo no nos está conviniendo, o que aquella persona no nos conviene porque ni siquiera nos trata bien, o ese negocio que estamos iniciando, pues nos estamos viendo que es medio tranza la persona con la que estamos iniciando, o el lugar no es bueno. Pero de todas maneras ahí vamos. Claro, se trata de aprender, pero si tú ya, como dicen, ya te la malicias, ya ves que algo no anda bien, ahí vamos de todas maneras. Entonces, si tuviéramos más visión, tal vez, Mayrita, más sentido común, hacerle más caso a nuestro sexto sentido que dicen, nuestra ¿verdad? parte sabia. Esa parte sabia que nos dice, no lo hagas, espérate, sí está bien padre, pero pues no te conviene. Yo creo que podríamos evitar caer en crisis, ¿no crees? Así es, Gaby, nos hace falta estar más en contacto con nuestro yo, precisamente para analizar lo que en realidad queremos hacer. Sí. Y tomar decisiones pues más ecológicas, ¿no? Es decir, que sean más adecuadas tanto para mí como para la gente que me rodea. Claro. Y cuando aprendamos a hacer esto, pues nos vamos a evitar muchas crisis de esas que no necesitamos, ¿no? Porque ya bastantes tenemos con lo que la vida nos tiene preparado. Sí. Para en algún momento mostrarnos eso que no depende de nosotros, como bien decíamos. Sí. Y aún así, tú sabiendo que podrías haberlo evitado ya después de que sucedió, es cuando nos damos cuenta por lo regular. Pues no te preocupes, aprende de eso. Así es. Hay alternativas para seguir aprendiendo. No se acabó el mundo porque aquello sucedió. Hay cosas muy serias, claro, pero siempre hay una salida, siempre hay una forma de resarcir aquello. Efectivamente, Gaby, y hace un ratito que les comentaba que pónganse a pensar en las crisis que ya pasaron y que ya superaron, se van a dar cuenta que aprendieron muchas cosas. Sí, claro. ¿Sí? Aprendemos que a veces somos más fuertes de lo que pensamos, aprendemos que jamás teníamos una capacidad para soportar quizá tanto dolor y lo pudimos hacer. Aprendemos, ¿sabes qué? ¿Quiénes están con nosotros en realidad cuando tenemos una crisis? Eso es muy aprendemos importante, a valorar, así es, aprendemos a valorar a la gente que nos acompaña. Aprendemos a cuidarnos en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando ha sido una enfermedad, hay personas que cambian por completo su estilo de vida. Sí. Y bueno, a mí me parece entonces que las crisis en ocasiones son duras maestras. Gaby, tienen un método muy difícil, a lo mejor no muy didáctico, de enseñarnos, pero es la manera y funciona, siempre y cuando nosotros pues busquemos mentalizarnos así.
a que las cosas duras pasan porque tienen que pasar y a que vamos a sacarles el máximo provecho, precisamente, de lo que se pueda, sea una enfermedad, sea una pérdida, sea una infidelidad, sea un mal negocio, como tú bien lo comentabas, malas decisiones que hayamos tomado, aparentemente se pueden resignificar de esta forma, como tú bien lo comentas. Y cuando ya estás atorado, es decir, cuando ya ha pasado un tiempo considerable en lo que en promedio una situación así ya se pudo haber solucionado y no se soluciona, ahí es donde podríamos decir entonces pues que ya la crisis nos está ganando, ¿no? Y que ya necesitamos enfocarnos más hacia esa parte para poder resolverla. Sí, yo creo que una de las primeras cosas, señora, que podría usted analizar para ver si está en crisis es cómo está hablando usted, cómo habla ante los demás, qué son sus pláticas, cuáles son sus pláticas. Si todavía el tema de conversación es, aquello que me pasó hace tantos años y todavía me duele y todavía llora cuando lo platica, está en crisis todavía. O sea, aquello ya pasó, pero usted todavía está en crisis. Está centrado en el pasado en lugar de estar centrado en el presente. Así es. O también hay gente que entra en crisis por el futuro, porque no saben qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, y se desesperan, se alteran, se asustan y viven ya en crisis por algo que todavía no pasa. Porque no estamos centrados en el presente. Fíjate, cuestiones del pasado nos pueden llevar a depresiones y cuestiones del futuro nos pueden llevar a ansiedades. Ok, entonces cheque eso, cheque si no está durmiendo, si qué está pensando. ¿Cuánto tiempo están esos pensamientos en tu cabeza? Y si ya todos le sacan la vuelta porque dicen, ay, viene mi tía, la que siempre está triste, la que siempre está llorando y que no se deja ayudar, además, ese es otro problema. Porque hay gente que quiere ayudar, ahorita como decía Mayrita, hay que checar quién está a nuestro lado, esas personas que quieren echarnos la mano con ese problema que traemos, pero todo tiene un límite. Claro. Hay gente que intenta ayudarte en cierto tiempo, pero llega un momento en que dice, no, ya. O sea, no se deja ayudar, no puedo hacer nada. Entonces es cuando dices, me abandonaron todos. Pero tú también tienes que buscar tener esa humildad, esa fuerza, aunque te duela mucho, de salir de ese hueco en el que estás. Así es, y qué bueno que lo comentas así, no te abandones. No, claro que La no. principal persona que te va a sacar de la crisis donde está, eres tú. Sí. ¿Cómo? Aceptando que tienes un problema del cual en este momento quizá no puedes salir. Ese es el primer paso, fíjate. Y eso solamente lo puedes hacer tú, porque en ocasiones lo que hacemos es negarlo. Sí. Cuando los demás no lo dicen. A partir de que aceptamos que algo está pasando con nosotros y pedimos ayuda, a partir de ahí es cuando ya se puede ver un futuro diferente. Sí, porque me ha tocado, por ejemplo, en las conferencias que damos, gente que se me acerca a la hija, por ejemplo, ¿no? Y luego dice, Gaby, es que mi mamá, por más que nosotros le decimos, mamá, yo te ayudo, vamos a terapia o vamos a un grupo de ayuda o platícanos, ¿cómo te sientes? No, yo no tengo nada. A mí no me estén diciendo que yo tengo algo. Dice, pero todos la vemos mal. O sea, todavía vemos que ni siquiera sale a la calle, ni siquiera se arregla. Es más, un día en una conferencia una chica me dijo que su papá las dejó cuando tenía ella 10 años, ya tenía 28 años, esta chica, hija de esta señora, y la señora todavía seguía sintiendo mucho odio hacia el que era su esposo, y que había habido personas que se le acercaban con buenas intenciones como pareja, y que ella cerrada a hacer una vida de ella, dice, nosotros queremos que ella sea feliz, y ella se mantiene totalmente cerrada a vivir feliz. O sea, ¿qué hago? Pues ahí la decisión la tiene que tomar ella, precisamente, ¿verdad? Ayudarle a entender lo que está sucediendo, pero quien tiene que tomar la decisión es ella. La mamá en este caso. Sí, por la mamá, supuesto. claro. Darse cuenta cómo se quedó viviendo en el pasado, ¿no? Que a veces es bien difícil darse cuenta, pero es el primer paso, Gaby, como te comento, y
tenemos, yo creo que mucha razón cuando decimos que la vida no tiene por qué ser sufrimiento. En su totalidad, pues no tenemos por qué vivir pensando que los días son nublados siempre y que las cosas malas nada más me pasan a mí y que pues qué habré hecho en otras vidas que me tocó pagar en esta, ¿no? Por supuesto que no. Hay que buscar alternativas, hay que buscar soluciones para salir de una crisis. También este es un punto importante. Empezar a movernos, sí, a ver más allá qué podemos hacer, y todo tiene un proceso, como bien decíamos. Obviamente en algún momento no se siente así, pero todo pasa, créeme. Nuestras cargas pueden hacernos mejores de lo que nos imaginamos, nos pueden hacer más fuertes, más pacientes, más valientes, más amables, más amorosos de lo que hubiéramos sido si no hubiéramos pasado por ellas. Sí. En ocasiones. Así es como nos damos cuenta quiénes somos realmente y de qué estamos hechos. Imagínense, si nunca nos tocara pasar por nada así, pues entonces, ¿cómo nos daríamos cuenta que podemos con eso? Así es, y la vida es precisamente así. Con nosotros y nosotros y a pesar de nosotros, la vida continúa. La vida sigue. Claro, entonces a lo que nos toca a nosotros es precisamente vivir con la vida. Así es. Les voy a dar el teléfono de la psicóloga Mayra Almanza, que está aquí conmigo. 311-136-0190. Decídanse a buscar la ayuda que a todos nos hace falta en algún momento de la vida, y a lo mejor este es el momento que tú prendiste el radio y escuchaste el programa y estás escuchando este teléfono, y nada más es cuestión de que tú decidas qué vas a hacer, si quieres seguir triste, si quieres seguir sufriendo y si quieres seguir contagiando a tu familia de todo este sufrimiento, o ya de plano empezar a ver la luz, ¿verdad? 311-136-0190. Le puedes mandar un mensaje de texto o le puedes hablar. Este es su teléfono personal, 311-136-0190, y la buscas en Facebook también como Mayra Almanza, entre paréntesis, psicóloga. Así que ya sabes, hay miles de personas que te pueden ayudar, empezando por tu familia y ya después pues los profesionales, que creo que ellos son los que están capacitados para ayudarnos a entender todas esas cosas que sentimos, que a veces decimos, pues no sé ni por qué me siento así tan mal. Pues ellos nos ayudan a acomodar esas piezas ahí adentro, ¿verdad, Mayrita? Así es, un gran trabajo, Gaby. Un gran trabajo. Mucha responsabilidad. Sí, yo creo que es un trabajo muy bonito, ¿eh? Lo agradezco a Dios, la verdad que sí. ¿Qué haríamos sin ustedes? Y sin Diosito, ¿verdad? Que es el que principalmente mueve todas esas ganas adentro de nosotros de salir adelante. Y de que si usted ahorita se siente muy, muy, muy mal, piense, yo nada más les pongo este ejemplo. Tantas catástrofes naturales que ha habido a lo largo de la vida, guerras, gente que está en otros países donde están acostumbrados malamente a que caiga una bomba y acabe con su familia. Y así viven. Entonces, esas personas aún así salen de esas crisis. ¿Quién sabe cómo le harán? Porque yo nada más de imaginarme digo, ¿cómo le haría yo? Pues no, la verdad es que mi admiración para esas personas y a veces para esos niños. Y nosotros aquí entonces creo que no la tenemos tan difícil. También podemos salir de lo que nos está pasando. Nada más es cuestión de buscar esa ayuda y ver que pues que hay gente que, si nos sirve de algo, ver que hay gente que está en peores situaciones que nosotros y que también le podemos ayudar a esas personas. Por supuesto, o incluso de la tragedia poder hacer cosas grandes. Hay muchas fundaciones precisamente que se han creado a partir de tragedias que han vivido muchas personas. Así es, señora. Entonces, ánimo, gracias Mayrita por haber estado aquí. Gracias por la invitación, Gaby. Ojalá que este tema les haya gustado, les haya ayudado, y recuerden que nos pueden escuchar en YouTube. Los programas los subimos ahí lunes, miércoles y viernes. Búsquenme como Gaby Machuca y los pueden escuchar a la hora que ustedes quieran. Gracias, Víctor. Les mando un gran beso y les deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta mañana. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby contigo.